Bienvenidos a su análisis profundo. Hoy nos adentramos en un tema que está generando un debate bastante acalorado, la masculinidad. Sí. Y por lo que veo en las fuentes que nos has compartido, parece que te interesa entender particularmente cómo se está viviendo este tema en el mundo hispanohablante. Ajá. Tenemos artículos, información de sitios web, una verdadera mezcla de opiniones. Prepárense porque vamos a navegar por aguas turbulentas. Interesante. Es realmente fascinante cómo se está cuestionando y redefiniendo la masculinidad de la actualidad. Vamos a explorar los diferentes puntos de vista que presentan estas fuentes, analizando los argumentos y las implicaciones que plantean. Me llama la atención este sitio web, Male Empire, que parece ser un espacio para hombres que buscan retomar una masculinidad más tradicional. Ofrecen cursos, mentorías, hasta libros electrónicos sobre temas como el fitness y la seducción. Ajá. Su lema es rechaza la modernidad, abraza la masculinidad. Interesante. Da la impresión de que están respondiendo a algo, ¿no te parece? Sí, totalmente. Male Empire se inserta en una narrativa que percibe a la masculinidad como algo que está, digamos, bajo ataque. Esta idea de que la masculinidad está en crisis es recurrente en ciertos círculos. Y este sitio web parece ofrecer soluciones y un camino a seguir para aquellos hombres que se sienten perdidos o desplazados en el mundo actual. Definitivamente es algo que se escucha sobre todo en redes sociales. La... Y hablando de sentirse atacados, algunos de los artículos que tenemos pintan una imagen muy diferente, especialmente en lo que respecta al feminismo. Ah, sí. Uno de ellos incluso lo llama la gran farsa feminista y acusa a las feministas de odiar a los hombres. Vaya. Fuerte. Incluso citan a figuras importantes del feminismo del pasado que tenían posturas diferentes sobre temas como el aborto. Es importante recordar que el feminismo en esencia busca la igualdad. Claro. La igualdad social, política y económica entre hombres y mujeres. Lo que este artículo hace es presentar una crítica al feminismo moderno, pero hay que tener en cuenta que el feminismo no es un bloque monolítico. Existen diversas corrientes dentro del movimiento. El artículo utiliza ejemplos específicos, como los cambios en la postura sobre el aborto a lo largo del tiempo, para argumentar que hay contradicciones dentro del movimiento feminista. Interesante. Y hablando de controversia, no podemos dejar de lado la discusión sobre el himno feminista El violador eres tú. Sí. Está claro que su objetivo es visibilizar la violencia contra la mujer, pero uno de los artículos sugiere que este himno fomenta el odio hacia los hombres al generalizar y culparlos a todos. ¿Tú qué piensas? El violador eres tú generó una conversación global con sus defensores y detractores. Claro. Refleja la idea de que existen problemas sistémicos que contribuyen a la violencia contra la mujer. El artículo que mencionas argumenta que esta generalización demoniza injustamente a todos los hombres. Plantea una pregunta importante. ¿Cómo abordamos problemas sociales complejos sin caer en la generalización o en consecuencias no deseadas? Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Ambos lados de este debate usan estadísticas para respaldar sus argumentos, pero pareciera que cada uno selecciona los datos que le convienen. Por ejemplo, un artículo usa un montón de estadísticas para mostrar que los hombres están en desventaja en muchas áreas, desde la falta de vivienda hasta las tasas de suicidio. ¿Se puede realmente obtener una imagen clara solo con estadísticas? Es una buena pregunta. Las estadísticas pueden ser herramientas poderosas, pero también pueden ser engañosas si se usan de forma selectiva o sin el contexto adecuado. Claro. Es fundamental que analicemos las metodologías detrás de esas estadísticas, los posibles sesgos y los factores sociales que influyen en los resultados. A veces no se trata de quién la tiene peor, sino de reconocer que las desigualdades pueden manifestarse de diferentes maneras para diferentes grupos. Y para añadir otra capa de complejidad, el artículo sobre feminismo también menciona el tema de las mujeres transgénero que compiten en deportes femeninos. Sugiere que las feministas están priorizando los derechos de las personas transgénero por encima de los derechos de las mujeres biológicas. ¿Es un punto válido o es una distracción de los temas más importantes? Este es un tema delicado y con muchos matices. La inclusión de las personas transgénero en diferentes ámbitos de la sociedad, incluyendo los deportes, plantea preguntas complejas sobre la equidad, la biología y la identidad. El artículo que mencionas utiliza este tema para criticar lo que considera una hipocresía dentro del movimiento feminista. Es importante abordar estas discusiones con sensibilidad y reconocer las diferentes perspectivas. Definitivamente es un tema que genera mucha polémica. Y hasta ahora hemos visto que este debate sobre la masculinidad toca temas como el rol del feminismo, la violencia de género, la interpretación de estadísticas e incluso la identidad de género.
Necesitamos un respiro para procesar todo esto. Tienes razón, hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte. Repasemos los puntos claves y las diferentes perspectivas que hemos encontrado hasta ahora. Y al volver, seguiremos explorando estas complejidades. Y trataremos de entender qué significa todo esto para la masculinidad en el siglo XXI. No se vaya. De acuerdo. Retomando nuestra conversación, creo que es importante analizar más a fondo esa idea que el feminismo es un movimiento monolítico, como sugieren algunos de los artículos. Sí, me llama la atención como uno de los artículos mencionaba a feministas del pasado que se oponían al aborto, mientras que hoy en día parece ser un tema central para el movimiento. Usan esto como ejemplo de una supuesta contradicción. Exacto. Lo que pasa es que el feminismo ha evolucionado con el tiempo y siempre ha habido diferentes corrientes de pensamiento dentro del movimiento. Simplificarlo a una sola postura no nos permite entender la complejidad del debate ni las diferentes perspectivas que existen dentro del feminismo. Y eso me lleva a pensar en cómo se usa la historia para respaldar ciertos argumentos. Me impactó cómo citaban a figuras históricas del feminismo para criticar al movimiento actual. Claro, es fundamental analizar el contexto histórico cuando se usan este tipo de argumentos. Las ideas y los valores sociales evolucionan. Es importante entender cómo las perspectivas feministas han cambiado en respuesta a las transformaciones sociales y culturales. Hablando de cambios, no podemos ignorar el impacto de las redes sociales en este debate. Parece que cada vez es más difícil tener conversaciones matizadas sobre la masculinidad y el feminismo en esos espacios. Es cierto, las redes sociales han amplificado ciertas voces y han creado espacios donde se comparten ideas sin el mismo nivel de rigor que se esperaría en otros medios. Esto puede llevar a la polarización y a la dificultad para encontrar puntos en común. ¿Has notado esto en tu propia experiencia en redes sociales? Totalmente. A veces parece que la gente solo busca confirmar sus propias ideas preconcebidas en lugar de escuchar realmente al otro. Y en este debate sobre la masculinidad, a veces da la impresión de que se está usando para desviar la atención de otros problemas importantes, como la desigualdad económica o la crisis climática. Es una observación interesante. A veces los debates sobre género se utilizan como una forma de distracción de problemas sistémicos más amplios que requieren atención urgente. Es crucial mantener una perspectiva crítica y no perder de vista los desafíos más apremiantes que enfrenta nuestra sociedad. Y hablando de desafíos, ¿cómo crees que podemos avanzar hacia un futuro donde se valore y se respete tanto a hombres como a mujeres? Esa es la pregunta clave. Para mí es fundamental promover el diálogo, la empatía y la comprensión mutua. Debemos partir de la base de que las experiencias de hombres y mujeres están interconectadas y que la igualdad de género beneficia a toda la sociedad. ¿Qué opinas tú? Estoy de acuerdo. Y creo que también implica desafiar los estereotipos y las normas sociales que limitan el potencial de ambos géneros. Exactamente. Debemos cuestionar las ideas preconcebidas sobre lo que significa ser hombre o mujer y crear espacios donde todos puedan expresarse libremente sin miedo a ser juzgados o discriminados. En resumen, se trata de construir una sociedad donde la masculinidad no se defina por la fuerza o el dominio, sino por la compasión, la empatía y la capacidad de conectar con los demás. Completamente de acuerdo. Se trata de redefinir la masculinidad de una manera que sea saludable y beneficiosa tanto para los hombres como para las mujeres. Hemos analizado diferentes perspectivas, argumentos complejos y con suerte hemos aprendido algo nuevo en el camino. Y ahora, ¿qué les dirías a nuestros oyentes que están intentando comprender este complejo debate sobre la masculinidad? Les diría que es importante ser críticos con la información que consumen, buscar diferentes perspectivas y estar dispuestos a cuestionar sus propias creencias. La masculinidad, como cualquier construcción social, está en constante evolución y es a través del diálogo y la reflexión que podemos construir un futuro más justo e igualitario. Excelentes palabras. Creo que es un buen momento para reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. Totalmente de acuerdo. Y cuando volvamos, vamos a profundizar en algunas de las soluciones que se han propuesto para abordar la supuesta crisis de la masculinidad. De vuelta a nuestro análisis profundo. Después de todo este debate sobre la crisis de la masculinidad, me pregunto, ¿cuáles son las soluciones que se proponen? Hemos visto críticas, hemos visto estadísticas, pero ¿qué se está haciendo en la práctica? Es la pregunta del millón. Y aquí es donde entran en juego sitios web como Male Empire que mencionamos antes. Ellos proponen un regreso a una masculinidad más tradicional enfocada en el desarrollo personal, la disciplina y la autosuficiencia. ¿Qué opinas tú de este tipo de soluciones? No se me genera algunas dudas. ¿No es un poco como retroceder en el tiempo? ¿Acaso no hemos avanzado en términos de igualdad de género? Esa es precisamente una de las críticas que se le hacen a este tipo de enfoque. Algunos argumentan que refuerza estereotipos de género anticuados y que no tiene en cuenta la diversidad de experiencias masculinas. Claro. No todos los hombres se identifican con esa idea de masculinidad tradicional. Entonces, ¿cuál sería la alternativa?
simplemente ignorar las inquietudes de los hombres que se sienten perdidos o sin rumbo. Para nada. Creo que la clave está en encontrar un equilibrio. Reconocer que los hombres también enfrentan desafíos específicos, pero abordarlos desde una perspectiva que promueva la igualdad y el respeto mutuo. Suena bien en teoría, pero ¿cómo se traduce eso en acciones concretas? Por un lado, es fundamental fomentar una educación que promueva la igualdad de género desde la infancia. También es crucial abordar la discriminación y la violencia contra las mujeres, ya que esto crea un ambiente tóxico para todos. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos la importancia de la salud mental. Los hombres a menudo se ven presionados socialmente para reprimir sus emociones, lo que puede tener consecuencias negativas. Es cierto. Necesitamos crear espacios donde los hombres se sientan cómodos hablando de sus sentimientos y buscando ayuda cuando la necesiten. Al final, creo que se trata de construir una sociedad donde la masculinidad no se defina por la fuerza o el dominio, sino por la compasión, la empatía y la capacidad de conectar con los demás. Es una visión muy inspiradora. Y creo que nos deja con una pregunta importante para reflexionar. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros contribuir a construir una sociedad donde la masculinidad se defina por la igualdad, el respeto y la conexión humana? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos, y con esa reflexión llegamos al final de este análisis profundo. Espero que te haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para navegar este complejo debate sobre la masculinidad en el mundo actual. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Recuerda que este es solo el comienzo de tu exploración. Sigue cuestionándote, sigue aprendiendo y mantén siempre la mente abierta. Hasta la próxima.